nosotros nos gozamos porque esa es una verdad en Cristo Jesús, porque somos transformados de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y esta noche levantamos nuestra mirada a nuestro Señor y Salvador y declaramos, oh, que su gloria sigue obrando en nosotros. Es que en esta hora gózate, alégrate, porque Él vive y reina en nuestro corazón. Él vive y reina por los siglos de los siglos, y a Él le damos todo honor, toda alabanza y toda adoración. Amén. Oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en sus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser sus manos. De gloria en gloria te veo, oh Dios. Gloria en gloria, transformado soy por su Espíritu. De mi ser, un altar, que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser. Manos, ya no vivo
porque por donde el río pasare, vivirá todo lo que en él hay. Te alabamos, Señor. Nos alegramos en esta hora, Señor. Existe un río donde fluye el bien, hay una fuente cubriendo mi ser, un mar profundo que ahoga el dolor, agua que fluye, fluye. Una corriente que agita en mi interior, viene y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Una corriente que agita en mi interior, llega y desborda el corazón de Dios, y desde el cielo está cayendo aquí agua que fluye, fluye. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Cubre, cubre todo mi ser, se inunda otra vez. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Las puertas se abren hoy, cautivos libres hoy. Fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Nada nos detendrá, nada puede parar. Tu gozo aquí, tu gozo aquí, tu gozo fluye aquí. Así es, Señor, ríos de agua viva que fluye del trono de Dios, sanando y dando vida. Te alabamos, Señor, exaltamos tu nombre. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Fluye aquí, fluye aquí, fluye aquí, fluye aquí, fluye tu vida aquí. Tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río, tenemos vida en tu río. Gracias, Señor, te alabamos. Cristo Jesús, tú eres suficiente. Dile ahí en tu lugar, cierra tus ojos y dile: Señor, te vengo a adorarte, porque estamos completos en ti. Oh, tú eres, Señor,
Tú eres nuestro Salvador, porque hemos experimentado que nada puede separarnos de ti, porque tú lo llenas todo, Señor. Tú llenas nuestro ser, Señor. Por eso hoy afirmamos que Jesús es todo lo que necesitamos. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, que es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ah, Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Oh, gracias, Señor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh, Jesucristo basta. Vamos a declarar: tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Oh, nos acercamos a ti, Señor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tú eres fiel, tú eres verdadero. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
alzamos, oh, a ti acudimos, porque tú eres el hermoso Jesús. Aleluya, aleluya. Damos gracias al Señor por su presencia en este lugar. Por eso le exaltamos y le adoramos una vez más. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la relación que existe entre Jesús y Adán. Es muy importante ver estos días que son días de guardar. Celebramos la fiesta más importante, es la fiesta más importante, sin lugar a duda, de los cristianos, que es la Semana Santa, que es el día que celebramos cuando, independientemente de las fechas si corresponden o no, lo importante es que celebramos que Jesús vino a la tierra, se hizo hombre, Dios se hizo hombre y vino a salvarnos. Él vino a darnos con su vida, a justificarnos y a darnos la salvación. La salvación es la vida eterna, la salvación es ser librados, ser perdonados, ser salvados de nuestros propios errores, de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia actitud, de nuestra propia alma, que está por naturaleza, está corrompida. Nacemos con un problema del alma. Y es importante que veamos el origen, porque si queremos conocer lo que Dios hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo Jesucristo para nosotros? Debemos de saber el motivo y causa razón de la falla, de dónde empezó el problema, que es de Adán. Entonces, el problema del inicio viene de Adán y la solución vino a ser Jesucristo. Entonces, Adán es el inicio del problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que el hombre, en forma natural, está muerto espiritualmente, no tiene el Espíritu de Dios. Cuando Adán fue creado con todo. O sea, en el lugar sagrado que Dios apartó para que Adán viviera, que era el Edén, era el lugar donde iba a vivir con Dios. Dios estaba presente y él quería formar una familia por medio del hombre. Cuando creó a Adán fue para que él fuera transformado en una forma progresiva a un ser maduro, a la imagen y semejanza de él. Él hizo al hombre a la imagen y semejanza de Dios, de él mismo. Entonces él lo hizo y le dio su espíritu. O sea, a diferencia de todos los demás animalitos, fueron hechos sin el Espíritu de Dios. El hombre fue creado con el ruach, el respirar, el aliento de Dios. Es la esencia, la naturaleza de Dios estaba en él. Entonces, él al recibir el soplo de Dios, el ruach, la vida de Dios, él era espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el alma, porque dice después en 1 Corintios 15, dice que Adán, alma viviente. Entonces el alma se formó a partir de la unión del cuerpo que creó Dios y el Espíritu de Dios. Entonces era un alma muy parecida al Espíritu que Dios le dio. Entonces era espíritu, alma y cuerpo. Esto es importante porque el alma fue diseñada y fue hecha para ser subordinada del Espíritu. O sea, el Espíritu es la parte de Dios que está en nosotros y está hecha en nuestra alma, está hecha a ser dominada, a estar bajo el cuidado del Espíritu, subordinada al Espíritu. Ese es el diseño. El alma está subordinada. Si no está subordinada al Espíritu de Dios, entonces se subordina al pecado. O sea, el alma no puede estar sin ser subordinada. O la subordina a Dios o cae, la subordina a Satanás. Entonces el problema fue que Adán perdió el control del espíritu, tuvo una muerte, murió espiritualmente. Y eso fue por decisión propia, no fue algo que cayó engañado, él lo decidió. Nosotros debemos de saber que bajo eso no hay ninguna solución humana. No, para la caída del hombre, que el hombre perdió el Espíritu de Dios, no hay solución humana.
La única solución que hay es que Dios mismo restablezca y restaure la comunión con Él mismo. Y para eso vino un segundo Adán, que es Jesús. Jesús vino a restaurar el error del primer Adán. Entonces, el primer Adán nos muestra y nos enseña, y debemos de aprender bien qué fue todo lo que sucedió, porque nos enseña todo lo que no debemos de hacer. Y el segundo Adán, que es Jesús, aprendemos todo lo que debemos de hacer para restaurar nuestra comunión con Dios. Es la vida espiritual. La vida espiritual es vital. Es lo que nos da la gloria de Dios. Es lo que nos permite ser cuidados y establecidos en un Edén. Porque nosotros tenemos un lugar sagrado, que es nuestra casa, que es nuestra iglesia, que es nuestro trabajo, en el cual Dios tiene comunión con nosotros, y nosotros debemos de buscar reconectarnos con nuestro Creador por medio de nuestra vida espiritual. Nosotros vemos que habla de la relación que existe entre Jesús y Adán. Hay dos versículos, hay dos partes de la Biblia que menciona Pablo. La primera está en Romanos 5, que está hablando acerca de la justicia, y la otra está en 1 Corintios 15. Son varios versículos, entonces les voy a leer uno de cada parte para darnos así una introducción. En Romanos 5, 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre, nosotros estamos sabiendo que es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí viene una palabra muy importante: la obediencia. Y esto es muy importante que lo tengamos muy bien presente. La obediencia. Todos los problemas que tenemos en la humanidad vienen porque un hombre desobedeció la voluntad de Dios. Pero todos los problemas fueron resueltos porque hubo otro hombre que obedeció la voz de Dios. Y nosotros, se lo digo como experiencia personal, en lo que yo he vivido, yo he experimentado, hay dos cosas muy difíciles. Número 1, saber cuál es la voluntad de Dios. Y número 2, hacer la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros nos enteramos y investigamos y vemos cuál es la voluntad de Dios y ya la conocemos, debemos de hacerla. Uno de los problemas que me he metido y que he tenido que sufrir fue porque supe la voluntad de Dios y no la hice. Yo sabía que era la voluntad de Dios, pero no la hice. Entonces, cuando cuando nos enteramos y cuando creemos y cuando vemos, debemos de saber, esta es la voluntad de Dios, hay que hacerla. Hay que hacerla, porque ahí está la respuesta a todos nuestros problemas. Y si nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a tener victoria y gloria en nuestras vidas. Nosotros tenemos, en Romanos 5 es precioso, habla sobre la justicia. Sobre la justicia por medio de Jesucristo. Y la justicia vino porque la justicia es, nosotros no somos perdonados, somos justificados delante de Dios. O sea, somos juzgados y encontrados aptos para tener una reconciliación con Dios. Eso habla Romanos 5. Y ahí habla el ejemplo de Adán. En 1 Corintios capítulo 15 habla también de la relación que hay con Jesucristo y con Adán, o sea, la diferencia, porque tenemos en Adán, ¿para qué nos sirve conocer lo de Adán? Para saber qué es lo que no debemos de hacer. ¿Y para qué nos sirve conocer bien lo de Jesucristo, la salvación? Para saber lo que tenemos que hacer. Entonces, es muy importante, nosotros como médicos a veces, me acuerdo de mi jefe de enseñanza, me dijo, aprendan lo que deben de hacer, pero más aprendan lo que no deben de hacer. O sea, debemos de aprender todo cuando se hacen las cosas bien, cómo se hacen las cosas bien. Y cuando se hicieron las cosas mal, aprendemos más. Muchas veces nosotros en nuestra vida, cuando tenemos un fracaso o nos va mal en algo, debemos de aprender. No tomarlo mal, sino aprender. Porque la próxima vez
que demos otro paso, vamos a tener la victoria. Entonces, de Adán debemos de aprender lo que él hizo mal, para que nosotros no hagamos lo que Adán hizo. Porque la historia de Adán se vuelve a repetir en nuestras vidas. Lo mismo que vivió Adán, lo vamos a vivir nosotros. Y debemos de tomar la decisión correcta delante de Dios. Asimismo, nosotros, por medio de Jesucristo, nos enseñó y nos enseña la obediencia y nos enseña lo que debemos de hacer. Dice en 1 Corintios 15, del 45 al 49, aquí sí no les puedo leer un solo versículo porque son poquitos, pero es muy, muy significativo. Dice en 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, aquí viene lo importante, alma viviente, alma viviente. Y el postrer Adán, está hablando de Jesús, espíritu vivificante. Entonces la diferencia entre Adán, la característica de Adán era su alma. La característica de Jesucristo es su espíritu. El alma de Adán era un alma que vivía, pero su espíritu estaba muerto. Y el espíritu de Jesús es un espíritu vivo que da vida. O sea, ese espíritu que da vida. Entonces dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces tenemos que, en el proceso de nuestra vida, primero tenemos que nacer en Adán, nacer en forma natural y vivir las experiencias y el conocimiento de Dios como lo vivió Adán. Pasar por el árbol de la vida, por la cruz de Cristo, todas esas experiencias debemos de vivirlas también nosotros, pero vivirla en victoria, no en derrota como él. Entonces dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán fue creado de la tierra. El segundo hombre, que es Jesús, fue creado en el cielo. Vino del cielo y se puso en el vientre de María y nació. Su origen es celestial. El primer Adán, su origen es de la tierra. Y si nosotros somos y aceptamos y buscamos ser hijos de Adán, nosotros vamos a volver a la tierra. Pero si nosotros somos hijos de Jesús y nos hacemos parte de la familia de Dios, cuando partamos vamos a ir a donde Jesús está, al cielo. Dice, ¿cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, así como en toda la vida hemos traído la imagen de Adán, ahora que somos de Jesús, debemos de traer también la imagen de Jesús, la celestial. Entonces, debemos de saber cuál es la relación que hay entre Jesús y Adán. Entonces, quiero ver ciertos puntos muy interesantes. Para conocer bien lo que Jesús va a hacer en la cruz por nosotros, debemos de saber qué fue el error que hizo Adán en el Edén, porque Adán fue establecido y fue puesto en el propósito de Dios y en la voluntad en el Edén. O sea, él ya estaba en territorio sagrado, él ya estaba en la familia de Dios. El Edén es como el espacio sagrado aquí en la tierra. Es el lugar donde Dios está y ahí puso a Adán, donde estaba con él. Entonces, Adán y Dios convivían, que eran felices. Él dice que andaba desnudo, pero no andaba desnudo. Él estaba cubierto por la gloria de Dios. Nunca se sintió desnudo, siempre se sintió. Él brillaba, había una luz brillante que lo rodeaba. Entonces él estaba vestido de la gloria de Dios. Y esa vestidura lo protegía, porque un hombre cuando está desnudo se siente frágil, débil, se siente descubierto, se siente frágil, que puede ser uno lastimado fácilmente. Vulnerable, esa es la palabra correcta, vulnerable. Yo me acuerdo cuando yo en mi especialidad pues tengo que tratar con pacientes y las trato con dignidad y todo, porque a veces están vulnerables, están con una batita que tapa muy poco.
Entonces, tenemos que ayudarles en su proceso de tener hijos. Entonces, están vulnerables. Entonces, uno pierde ese sentido cuando le toca a uno estar en el mismo papel. O sea, a mí me tocó traer un dolor de espalda y fui con una radióloga y me dijo, pásele doctor, póngase la bata. Y luego me dijo, nomás me la pongo así, no, quítese toda la ropa. Ahí me sentí muy mal. Entonces dije, pobrecitas mis pacientes lo que sufren, andar con una batita ridícula como esta, ¿verdad? Me sentí frágil, me sentí muy, sí, pues muy vulnerable. Entonces, Adán no sentía nada de eso porque estaba cubierto de la gloria de Dios. Él estuvo puesto en el propósito. Él estaba preparado. Él era espíritu, alma y cuerpo. Él tenía vida espiritual. Y él platicaba con Dios. Y Dios le vio que había necesidad de darle. Él era la compañía, eran felices los dos. Pero dijo, le voy a dar una compañía idónea. Entonces le dio anestesia general, porque Dios sabe cómo lo durmió profundamente. O sea, ahí se inventó la anestesia. Entonces le hizo un corte en el costado y le sacó de su dicen que la costilla, pero no dice la Biblia que sea costilla, sino de su carne, de su costado. Le sacó a Eva, formó a Eva. Entonces, cuando la vio, se sintió súper atraído por ella. Se sintió feliz y fue su compañera. Entonces, él era feliz, tenía su compañía. Entonces, vemos que, ¿cuál fue el primer? Debemos de aprender y conocer el error, lo que no se debe hacer. El error de Adán fue el haber escuchado la voz extraña, ajena de Dios. Hay un fundamento. Dios había dado un fundamento en el Edén. En el Edén, todo lo que se hacía en el Edén era el reino de Dios. Todo se hacía. Dios tiene establecido que cuando Él establece el reino, donde establece su palabra, todo lo que se debe hacer en ese reino es lo que está en su voluntad. Entonces Dios estableció que se hiciera su voluntad. Dentro de eso, Dios sabía que todo lo que iba a pasar, o sea, la caída del hombre no lo agarró por sorpresa a Dios. Todo estaba dentro de su plan, porque la caída de Adán fue para enseñarnos a nosotros y que nosotros tengamos que escoger si queremos vivir dependiendo de Dios o independiente, estar fuera de la dependencia de Dios. Entonces, Dios estableció, porque quería que Adán estuviera sirviéndole y que fuera su hijo con libre albedrío. Lo quería que él lo hiciera de su propia voluntad. No quería que dependiera de él si él quisiera ser libre o no. Entonces puso un árbol, que era el árbol del conocimiento, para si él quería ser independiente de él, lo decidiera. Y puso otro árbol para que si quisiera ser dependiente, ya vivir dependiendo de él siempre, lo tomara. Era el árbol de la independencia de Dios, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida era si quería ya depender 100% de él. Entonces él le dijo, puedes tomar de cualquier árbol, pero menos de este. Porque este árbol, el día que tú lo tomes, morirás. O sea, la muerte no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual es peor que la física. La muerte espiritual es vivir sin Dios. Es que Dios no tenga nada que ver contigo. Y cuando uno pierde la dependencia de Dios, lo primero que sufre es el alma. Porque el alma que Dios nos dio, el alma está hecha para depender del Espíritu de Dios. O sea, está hecha para ser subordinada al Espíritu de Dios. Si no está subordinada,
el alma no funciona bien. El alma es presa de otros depredadores que pueden abusar de ella. Entonces, cae fácilmente en garras del pecado. Y el pecado es el dominio de Satanás sobre nuestra alma. El pecado original, que se menciona mucho, de niño, yo tenía la idea de que el pecado original tenía que ver algo con la moral o algo así. Pero no, el pecado original es el renunciar, el dejar de amar a Dios, el desconfiar en Dios. Entonces, la opción de la dependencia, Satanás, ni siquiera, o sea, hay una similitud entre Jesús y el primer Adán y el segundo Adán. El segundo Adán es Jesús y el primer Adán es Adán. Entonces, lo curioso es que el segundo Adán, Jesús, tuvo un encuentro con Satanás y tuvo una lucha y venció. Pero Adán nunca tuvo un encuentro con Satanás, lo tuvo su esposa, Eva. Y él, por la influencia de Eva, cayó ante los sentimientos y pensamientos de Satanás. Satanás le inyectó a Eva el pensamiento de que Dios no tenía un buen plan para sus vidas, no tenía una buena voluntad. La voluntad de Dios para la vida de ellos no era buena, sino que él tenía una voluntad escondida. Él los estaba engañando. Entonces, Satanás inyectó al hombre el querer ser como Dios o más que Dios. Y ese pecado, el creerse más que Dios, el ser como Dios o creer que uno es más bueno que Dios o más justo que Dios, es un pensamiento que es muy común, no es tan raro. Aunque para nosotros como cristianos lo vemos como una locura, para la gente no lo es. Y a veces piensan que Dios no se equivocó, no es justo, no es bueno. O sea, ese tipo de pensamiento lo inyecta Satanás. Y ese tipo de sentimiento es muy peligroso porque nos hace perder la comunión con Dios. Entonces, fue inyectado con ese pensamiento, le negó la palabra de Dios, le tergiversó la palabra de Dios y le puso a la palabra de Dios de su cosecha. Entonces Satanás hizo lo que quiso. La mujer tomó el fruto, pero no pasó nada. Tomó el fruto y no pasó nada. Pero Adán fue con Adán y lo convenció. Adán tuvo que tener un proceso en el cual tuvo que absorber el pensamiento de Satanás, el querer ser como Dios, porque era un sentimiento de orgullo, de decir que hay más allá. Quiero aprender más, quiero conocer más y quiero saber a lo mejor y dudar de Dios, ver que la voluntad de Dios no era buena. Entonces es muy importante porque nosotros debemos de saber que la voluntad de Dios y confiar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios, por la palabra de Dios sabemos que es buena, agradable y perfecta. Por la palabra de Dios sabemos que Dios tiene una buena y un buen propósito para nuestras vidas, que Él es bueno con nosotros y su misericordia es para siempre. Nosotros debemos de confiar en Dios. Y a veces, aunque las circunstancias de la vida parece que están mal, Dios siempre nos va a llevar a un buen fin. Entonces, el problema es que Satanás le inyectó mal. Le dijo, no, Dios no tiene un buen pensamiento para ustedes. Y se lo creyó. Y cayó engañado. Tuvo que ver la mujer y obedeció a la mujer. Cuando Adán tomó el fruto, entonces todo se derrumbó. ¿Por qué? Porque la cabeza era Adán.
Cuando está la cabeza y cuando cae la cabeza, entonces todo se cae. Es muy importante porque el varón es la cabeza del hogar. Si el varón se mantiene en la voluntad de Dios, aunque los hijos y aún la misma mujer se equivoquen, el hogar va a seguir adelante. Pero si el varón es el que cae, se lleva a toda la familia. Es como los reyes, cuando el rey es malo y se equivoca, todo el pueblo sufre. Entonces, Adán escuchó a su alma. Aunque tenía el espíritu, él le hizo más caso a su alma. Y el alma está hecha para hacerle caso al espíritu. No le hizo caso al espíritu y su alma se subordinó. Entonces, desobedeció a Dios y recibió el pecado como una enfermedad hereditaria. O sea, se hizo malo. Había pecado dentro de él. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, está hablando de la muerte espiritual. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí nos da lo que le sucedió a Adán. En toda la descendencia de Adán, que somos todos nosotros, nos pasó lo mismo. El pecado se anidó dentro de nosotros como una enfermedad. El pecado original es que nosotros por naturaleza somos rebeldes delante de Dios. Dudamos de su voluntad. Nosotros por naturaleza, por enfermedad hereditaria espiritual, tenemos siempre la duda de Dios. Dice en la palabra de Dios que somos enemigos de Dios antes de ser cristianos. Somos enemigos en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Estamos contrarios a lo que es la voluntad de Dios. Entonces, eso hizo que fuera como una enfermedad hereditaria, como una herencia. El niño es rebelde y el niño somos en contra del propósito y de la voluntad de Dios por naturaleza. Caímos en pecado por naturaleza. Entonces, podemos decir, el peor pecado que puede el hombre tener es no amar a Dios y desconfiar de Dios. Uno desconfía de Dios y cuando desconfía de Dios, lo deja de amar. Entonces, el peor que nos puede pasar no es que robemos algo o estafemos algo, no. El peor pecado que podemos hacer es dejar de amar a Dios y dejar de confiar en Dios y de dudar de su voluntad. Dios cuando se establece y en el reino de Dios se establece que se haga su voluntad. Nosotros debemos de siempre hacer la voluntad de Dios. Eso es la cruz de Cristo. Nosotros pensamos que la cruz de Cristo es la que sucedió en el año 0, en el año 30 después de Cristo. No, hay una cruz que es una cruz eterna, que siempre ha existido. La cruz eterna es la que Jesús le dijo a todos sus discípulos: el que es digno de mí, tome su cruz y sígame. Hay muchos versículos en la Biblia que habla sobre que debemos de tomar la cruz. ¿Y qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es decidir, yo voy a seguir a Cristo y yo voy a hacer su voluntad. ¿Por qué es cruz? Porque el cruz es de sufrimiento. Porque la voluntad de Dios debe estar sobre mi voluntad. Mi voluntad pasa a segundo grado y esa es la cruz. Ahora voy a hacer lo que Dios le agrada, aunque yo tenga que renunciar a lo que me gusta o a mis planes que yo tengo. Entonces, la cruz que debemos de tomar siempre es hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios y tomamos nuestra cruz, vemos que mi carga es ligera y que nosotros vemos que Jesús está del otro lado de la cruz ayudándonos a cargarla. Y nosotros vemos que hacer la voluntad de Dios es lo mejor que puede pasarnos y nos puede suceder. Porque estar en el propósito y en la voluntad de Dios es
siempre estar con el ganador y tener la victoria. Entonces, el problema es que si yo no quiero, si yo decido no hacer la voluntad de Dios, Dios no es un caballero, no va a hacer nada sino sacarnos de su reino. Así le sucedió a un grupo de ángeles cuando Dios estaba en la eternidad pasada. Había un grupo de ángeles que se rebeló a su voluntad. ¿Qué hizo Dios? Los corrió del cielo y los mandó al fondo de la tierra. Entonces, ¿qué sucede si nosotros no hacemos su voluntad? Si estamos en el reino de Dios y no queremos hacer su voluntad, no pasa nada, simplemente perdemos la comunión con Él, perdemos la relación, nos saca. Traen pleito casados desde Eva. Sí, desde el Génesis se agarraron coraje. Entonces, son buenas para el combate espiritual. Entonces, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, está hablando la descendencia de Satanás. O sea, Satanás tiene hijos, ¿verdad? Y la simiente suya, la descendencia de la mujer. Esta, o sea, un hijo de mujer te herirá en la cabeza. O sea, un descendiente de la mujer, que ya sabemos que fue un hijo de Eva, ¿verdad? Después fue un hijo de María. Un hijo de mujer te herirá en la cabeza. ¿Qué quiere decir? Te destruirá. Dice, y tú herirás a la descendencia en el calcañar, o sea, en el tobillo, pero no la destruirás. O sea, el diablo nos lastima, nos daña, pero no va a poder destruirnos. Pero un descendiente, un hijo de mujer, iba a destruir a Satanás. Entonces viene un problema. Se necesita que el Mesías prometido, el descendiente de Eva, tenga dos características. Número uno, sea descendiente de una mujer, haya nacido de una mujer. Uno. Y número dos, o sea, que sea hombre, que tenga el poder y la autoridad para matar al diablo, que sea como Dios. Entonces tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Entonces, solamente Dios, haciéndose hombre, podía cumplir esta profecía. Y por eso fue necesario que naciera un segundo Adán, que fuera hombre, pero que viniera directamente de Dios. Entonces Jesús es el segundo Adán, que vino específicamente a derrotar la obra de Satanás. Y es Jesús el que se establece en nuestros corazones para arreglar todo el desastre que hizo el diablo en nuestras vidas. Porque también nosotros, como Adán, le hacemos caso a Satanás más que a Dios y cometemos cada barbaridad. Pero viene el segundo Adán a restaurar, a salvarnos, a traernos lo que es la salvación, lo que es la vida espiritual, recuperar, que el Espíritu venga y nazca dentro de nosotros, se regenere una vida espiritual dentro de nosotros y que tome el control de nuestra alma y nos dé dominio propio para poder dominar el pecado y para poder hacer la voluntad de Dios. Porque el hombre natural no puede hacer la voluntad de Dios. Quiere hacerla, pero no puede, por la naturaleza pecaminosa que tiene. Pero cuando nosotros somos salvados por Jesucristo, la vida de Jesús, o sea, el espíritu de vida de Cristo Jesús se siembra en nuestro corazón y crece, y el espíritu de Cristo toma dominio de nuestra alma y control de nuestra alma y nos da dominio propio. Y por medio de ese dominio propio nosotros podemos vencer el pecado y hacer la voluntad de Dios. Porque nuestra alma, pobrecita, está incapacitada para poder mandarse a sí misma. Necesita recibir la autoridad y el poder del Espíritu. Porque fue hecha, fue diseñada para hacerle caso al Espíritu. No fue hecha para ser como un llanero solitario. Cuando trata de hacer algo solo, siempre
llega otro más aprovechado, que es el diablo, y toma dominio sobre ella. Entonces vemos que el problema fue que la tierra fue maldecida por Dios. O sea, nosotros, cuando Adán pecó, maldijo a la tierra. Entonces la tierra, una forma de manifestar su enojo sobre el hombre, es que vas a batallar, dijo la tierra, de mí todo sale fácil. Siembras, árboles frutales, trigo, todo, y todo se pone de modo la tierra para que salgan los frutos fácilmente. Pero ahora, como Dios la maldijo, ¿qué es la maldición? Dios ya no estuvo en la tierra. Se salió de la tierra, porque cuando maldice al hombre, Dios hizo la tierra para el hombre. O sea, Dios tiene lugares mucho más bonitos y más preciosos para vivir. La tierra no fue hecha para él, la tierra fue hecha para nosotros. Cuando Adán se rebela en contra de Dios, Dios dice, pues me voy, y me voy de la tierra también. Y al irse de la tierra, el hombre recibe que la tierra está maldita, porque ya no está la presencia de Dios en la misma. Entonces la tierra como de coraje se pone dura. Hay piedras, hay espinas. O sea, vas a batallar. Sí, vas a vivir, vas a sacar comida, pero te va a costar. Y vas a sudar para recibir, para trabajar y todo eso. Por eso es bueno la bendición. La bendición de Dios siempre trae prosperidad. En el momento en que la tierra, dice, producirá espinos, las espinas es señal de maldición. Y hay una diferencia entre el primer Adán, que lo maldijo la tierra produciendo espinas, cuando Jesús fue llevado a la cruz a reparar, a traernos la salvación, le pusieron una corona de espinas. Eso es significativo, porque la maldición de la tierra, él la recibió. Entonces él se puso la maldición sobre él y nos salva. Cuando la maldición, que él justo recibe la maldición de las espinas, nos salva de la maldición de la tierra. La tierra, por medio de Jesucristo, es bendecida siempre por el nombre de Jesús. Entonces, es muy curioso porque Adán, el primer Adán, no defendió a su esposa. Cuando Dios le preguntó a él por qué había caído en eso, hubiera dicho, pues, Señor, yo pequé, hice mal. Pero no, dijo, le echó la culpa a la esposa. Entonces, al echarle la culpa a la esposa, pues sí tenía razón, pero no, él era la cabeza, no tenía por qué obedecer a la esposa. Por eso le dijo Dios, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa. Por eso entre esposos, si los esposos se ponen de acuerdo para hacer algo malo, está mal. Los esposos no somos socios ni cómplices de delitos. Uno de ellos, si uno está mal, el otro le tiene que decir, estás mal, esposo, o estás mal, esposa. Eso no está bien. No somos cómplices, somos compañeros. Y cuando los esposos están de acuerdo, Dios va a bendecir, porque Dios bendijo al matrimonio para hacer las cosas buenas. Entonces echó a la esposa de culpable. En cambio, como si ella hubiera tenido la culpa. Pero Jesús también tuvo una compañera, es la iglesia. Y la iglesia nació cuando Él murió. Cuando Él murió en la cruz, dice que le dieron con una lanza. Y de esa lanza dice que salió sangre y agua y cayó en la tierra. De ahí se formó la iglesia. La iglesia es la tierra de nosotros, somos los hombres que recibimos el Espíritu y la vida de Cristo. De ahí nació la nueva Eva, la iglesia. Entonces, Jesús no solamente defendió a la esposa, dio la vida por la esposa. Jesús dio la vida por nosotros, que somos su esposa. ¿Dónde dice eso? En Efesios 5:25.
Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces Jesús dio la vida por nosotros y murió por nosotros. Nos defendió a tal punto que dio su vida por nosotros. Dice que Él fue a la cruz no porque lo obligaron. Él dio su vida por nosotros. Dice en Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre. Juan 10, 17. Porque yo pongo mi vida. Nadie, dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces Jesús dio su vida voluntariamente por nosotros. Y la iglesia somos su familia, su esposa, sus amigos, sus hermanos y su esposa. O sea, somos parte, somos iglesia, somos su cuerpo. Y Él dio la vida por nosotros. Eso es la diferencia de Adán. Entonces hay varias cosas que quiero ver. Vamos a ver 3 puntos. Nosotros, Adán y Jesús, representan a toda la humanidad. Los que son la vida natural ajena a la vida de Dios son los descendientes de Adán. Y la vida de todos los que recibimos a Cristo y que recibimos la vida espiritual y que por medio del Espíritu sometemos y hacemos la voluntad de Dios por medio del control y el dominio propio de nuestra alma, somos los hijos de Jesús. Dice en 1 Corintios 15, 21 al 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Nosotros recibimos la vida de Dios, porque Dios nos dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna, vida Zoe, la vida de Dios. Nosotros, así como en Adán recibimos la muerte espiritual, en Cristo recibimos la vida espiritual. Está hablando de la vida y la muerte espiritual. En Adán recibimos la muerte espiritual y en Jesús recibimos la vida espiritual. Él es nuestra vida. Él viene y se hace, se une a nuestro espíritu y nos da un nuevo espíritu a la imagen y semejanza de Jesús. Por eso nosotros, cuando desarrollamos la vida espiritual, nos parecemos. La intención de Dios es que nos parezcamos cada vez más a Jesús y seamos menos parecidos a lo que somos. O sea, que cada vez seamos menos lo que somos y cada vez nos parezcamos más a Jesús. Por eso nos da sus genes espirituales que son dominantes. Y esos genes dominantes nos dan su amor, son los frutos espirituales: amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, gozo. Son frutos del Espíritu. Los frutos son genéticos, o sea, son manifestaciones externas del gen que Dios nos está dando. Dice que nosotros recibimos carga genética espiritual. Dice en Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, tú recibes genes de Dios. Por eso eres hijos. Los cuales no son engendrados. O sea, no reciben una carga genética de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no recibimos genes de hombre, de seres humanos, de seres naturales, sino estamos recibiendo una carga genética de Dios. Así dice. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados. ¿Qué es engendrar? Dar genes. De sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso nos hace que seamos hijos de Dios, que tengamos el poder de ser hechos hijos de Dios. O sea, la potestad. Si permitimos que nuestra alma haga lo que el Espíritu de Dios nos hace, si permitimos que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas, porque falta que
tenemos todo, estamos completos. Recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos la vida de Cristo, pero ahora nuestra alma extraña las fiestas o extraña el mundo y queremos ser, en el día ser cristianos y en la noche ser diablos. Entonces, no se puede. Porque, ¿qué pasa? Dios se aleja de nosotros. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios y permitimos que el Espíritu tome dominio de nuestra alma, nosotros vamos a poder vencer. Y vencer la tentación y vencer el pecado. Entonces, en Romanos 5, del 18 al 19, habla muy bonito. Es la diferencia entre lo que hizo Adán y lo que hace el postrer Adán. Dice en Romanos 15, 18: así que como por la transgresión de uno, está hablando de Adán, vino la condenación de todos los hombres, porque este Adán nos llevó entre las patas a todos, ¿no? Por hablar como de la misma manera, por la justicia de uno, porque Dios fue justo. O sea, lo maravilloso es que Cristo, todo lo que Él vivió aquí en la tierra fue justo, fue santo. Él no vivió en pecado. Entonces, por esa justicia, dice, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de la vida. O sea, nosotros somos justificados no por nosotros, sino que la justicia de Cristo se deposita en nosotros. Es una justicia aplicada de Cristo. Entonces nosotros somos justificados. Dice, y dice en el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, porque Adán fue desobediente, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos serán constituidos justos. Entonces, por la obediencia de Jesús y por la obra de Él en la cruz, nosotros somos, y si creemos y le echamos fe y creemos lo que Jesús hizo en la cruz es para nosotros, nosotros somos justificados y somos obedientes. Y si nosotros participamos en la obediencia de la voluntad de Dios, nosotros vamos a ser justos y vamos a ser justificados. El alma no está diseñada para ser libre, sino siempre está diseñada para estar bajo las órdenes del Espíritu de Dios. Y si yo hago la voluntad de Dios, yo voy a vivir una vida libre del control de Satanás, de la maldad y de la muerte. Entonces, eso es muy importante. Entonces, el segundo punto, la obediencia. Primero viene la fe, ahora viene la obediencia. Dice, Adán desobedeció a Dios, en Génesis 3 viene, introdujo el pecado, la muerte y la separación de Dios. Jesús obedeció al Padre e introdujo la justicia, la vida y la reconciliación. Nosotros debemos de aprender a ser obedientes, y el que nos enseñó a ser obedientes, ¿quién fue? Jesús. Jesús nos enseña a ser obedientes, y nos enseña a ser obedientes a tal punto que Él se despojó de su deidad, se humilló a sí mismo y se hizo bien humilde y se hizo, dice, como esclavo, a tal punto que dejó que su cuerpo fuera clavado en una cruz y permitió el ser muerto, el morir, para que por medio de esa obediencia obedeció al Padre y permitió que su vida natural terminara de esa manera tan dramática y tan horrible, para que nosotros fuéramos ahí pagar todo lo que nosotros debíamos y salvarnos. Dice en Filipenses 2, del 5 al 6, Filipenses 2 es la enseñanza de cómo debemos de ser obedientes. Filipenses 2, del 5 al 11, es un capítulo muy importante,
porque está hecho para enseñarnos a obedecer. Dice, haya pues, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que sintamos lo que Cristo Jesús sintió, que seamos un mismo sentir con Él, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació a sí mismo. La palabra despojó es también la palabra keilo. Keilo significa vacío. Se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Siervo es esclavo, el más humilde de los hombres, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló todavía más. O sea, se hizo hombre y se humilló todavía más. Dice, haciéndose obediente. Y obediente hasta la muerte. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. No una muerte, no le dijeron, bueno, te vas a tomar como a los que están condenados a muerte en Estados Unidos, que les ponen anestesia general y luego les pasan o de eutanasia, que el que se quiere morir le ponen anestesia, no siente nada, ya le pasan el cianuro y se muere. No, muerte de cruz. O sea, iba a sufrir mucho, colgado en un madero, después de haber sido azotado. O sea, una muerte espantosísima, que debemos de ser agradecidos. Y este fin de semana en nuestra casa, darle gracias a Dios por eso, por lo que Él hizo por nosotros. Dice, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, cuando uno se humilla hasta lo peor, Dios lo exalta a uno a lo sumo. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces debemos de tener mucho respeto cuando hablemos de Jesús. Siempre que hablemos la palabra Jesús, tener un cuidado. Porque en el nombre de Jesús debemos de tenerlo exaltado. Dice, debemos de hacer siempre la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Hacer la voluntad de Dios. Lo que cuenta y Dios a quien considera es el que hace su voluntad. Esto es muy importante. Si yo digo y hago y tengo 3 cursos de teología y vengo todos los domingos y me paro adelante y hago todo un espectáculo, pero no soy obediente, nada soy. La obediencia. Digan, la obediencia. Dice Mateo 7:21 y 1 Juan 2:17. Los que traen pluma, apunten. Mateo 7:21 y 1 Juan 2:17. Dice, no todo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Él es el que va a ser, el que hace la voluntad. 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es muy importante saber que debemos de obedecer la voz de Dios. Si uno ama a Dios, uno le obedece. Está como cuando uno anda queriendo quedar bien con la esposa, ¿no? Cuando anda de novios antes de casarse, porque ya después a veces no. Cuando anda de novio, uno siempre hace lo que la esposa quiere. Que vamos a ver la película de Historia de Amor, sí, vamos a ver. Y después quieres llevártela a ver la de los karatecas. Bueno, pero cuando uno ama, uno quiere hacer, se sacrifica uno y uno dice, sí, vamos a ver la obra de teatro de
cats o lo que tú quieras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno cuando ama, obedece. Amar es obedecer. Dice Juan 14, 21, 23. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nos pasamos al 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. O sea, hará la voluntad. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Si tú quieres que el Espíritu de Dios esté en ti, tienes que obedecer la voluntad de Dios. Si tú quieres que el Espíritu de Dios no esté en ti, nomás no hagas la voluntad de Dios. Y se va a morir la presencia de Dios en ti. Lo que trae viva la vida de Dios en ti, lo que hace que Dios se manifieste en tu corazón, es saber la voluntad de Dios y hacerla. Saberla y hacerla. Conocerla y hacerla. Si tú conoces la voluntad de Dios y la haces, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios Padre, de Dios Hijo, toda la Trinidad va a estar viva en tu corazón y va a ser poderosa en ti. Y tus oraciones van a ser fuertes y la gloria de Dios te va a llenar de gozo. Pero ¿cómo quieres que Dios esté en ti y no hacer la voluntad de Dios? Si no lo amas y si no haces lo que Él quiere. Es muy importante la ley. El que no está en la voluntad de Dios, Dios lo saca de su reino, lo saca. Pero si yo hago la voluntad de Dios y amo a Dios, hago lo que Él quiere. Y si yo hago lo que Él quiere, entonces la presencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios se va a manifestar siempre en mí. Por último, dice el primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. Dice en 1 Corintios 15, del 45 al 49, ya lo leí, pero lo voy a leer otra vez. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Qué es la característica de Adán? Que su alma es la que vive y su alma es la que manda. Entonces dice, más lo espiritual, dice, primera alma viviente, y el postrer Adán es espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es el del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Así también son los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también son los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros recibimos la vida natural de Adán, pero la vida espiritual la recibimos de Cristo, de Jesús. Jesús nos dio su vida y nosotros debemos de saber que debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de vivir y buscar siempre el que Cristo esté en nosotros. Porque Cristo, si yo recibo a Cristo, entonces tengo el poder para hacer su voluntad. Nosotros tenemos un problema, se llama dominio propio. Nosotros creemos que tenemos control de nuestra alma, pero no lo tenemos. El dominio propio es una virtud del Espíritu de Cristo, del Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de pasar primero por ser nuestra vida natural. Nosotros somos hijos de Adán en nuestra vida natural, pero debemos de pasar esa fase y pasar a creer en Cristo y recibir su salvación. La salvación de Cristo nos trae un montón de regalos. La cruz tiene unos regalos que ahorita les voy a mencionar, que nos permiten que la vida espiritual nazca en nosotros, crezca y se desarrolle en nosotros, para que nosotros podamos vencer y tener
dominio propio. Porque ¿qué pasa? Que a veces cuando recibimos a Cristo tenemos luchas espirituales y sentimos que no tenemos victoria sobre el pecado, porque no hemos permitido que el Espíritu de Dios domine sobre nuestra alma. Nosotros debemos de pedirle a Dios: Dios, toma dominio. Dios, controla. Por eso nosotros venimos normalmente a orar a las 6 de la mañana. Y mi oración, los que la han oído a veces, es decirle: Dios mío, toma autoridad y poder sobre esta iglesia. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Eso tengo que hacer yo también con mi corazón y con mis pensamientos y con mi vida. Decirle: Dios mío, dame el dominio propio, tu Espíritu Santo, para poder dominar y poder yo hacer tu voluntad. Y así, por medio de hacer tu voluntad, llega a crecer en el proceso de madurez espiritual y ser cada día más, perfeccionar cada día más, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido que el que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionando. Eso se llama santificación, crecer en la madurez espiritual, para que sea más sea más Dios, Jesús en mí, que yo. Para que yo ceda y le dé lugar al Espíritu de Dios, y sea el Espíritu de Dios el que tome el dominio. Entonces, le voy a pedir al grupo de alabanza que por favor pase. Nosotros vamos a celebrar en este viernes y en este fin de semana lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús vino a salvarnos. La salvación viene en varios puntos, son muy importantes. Son en Romanos 5, nos habla sobre lo que hablamos ahorita, sobre la justificación. Somos justificados por la fe. Permitimos que la obra de Cristo en nuestro corazón nos limpie. Los fundamentos, en Hebreos 6 habla sobre los fundamentos de la fe: el arrepentimiento, la confesión de los pecados, el bautismo. Nos da el regalo en Juan 3 de la regeneración. Eso también es gracias a la cruz. A la cruz de Cristo somos regenerados. ¿Qué es regenerado? Un nuevo Génesis. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo, nacemos del agua y nacemos del Espíritu. 3 nacimientos para poder ver y luego entrar al reino de los cielos. Nos habla sobre la provisión del nuevo pacto. Eso está en Jeremías y en Ezequiel. Nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Es un paquete. Son un montón de dones y de premios que tenemos. Pero lo principal es que recuperamos la vida espiritual. Recuperamos el Espíritu de Dios. Se salva. Cuando viene el Espíritu de Dios, nos salva. El Espíritu de Dios nos transforma y dejamos de ser lo que somos para ser lo que Dios quiere que seamos. Hoy quiero hacer un llamado. Pongámonos de pie. Este llamado es a pedirle a Dios. El que quiera pasar enfrente puede hacerlo conforme empiece la alabanza, para rogarle a Dios el ser obedientes. Es muy importante la obediencia. El pedirle a Dios. Hoy, en esta noche, quiero pedirle a Dios dos cosas. Número 1, que Dios me diga qué es lo que Dios tiene para mi vida y que me diga cuál es su voluntad. Y número 2, que me dé la capacidad de hacer su voluntad. Conocer la voluntad y hacerla. Si alguien quiere pasar, puede hacerlo mientras empiece la alabanza y luego vamos a orar.
totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómale en tus brazos. Toma mi vida en tus manos. Toma mi vida en tus manos. Y haz en mí lo que tú Haz tu voluntad en mí, Señor. No la mía, sino la tuya. tómame, aquí estoy. Aquí estoy esta noche, Señor. Que tu voluntad se cumpla. Totalidad a ti. Amén. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. Rindo mi alma. Mi alma es tuya, Señor. No tengo nada más que dar. Toma el control de mi corazón. Tómalo, mi buen Señor. Domina mi corazón. Tómame en tus brazos, Cristo. Tómame en tus brazos. Toma mi vida en tus manos. Toma autoridad sobre mis pensamientos. Y haz en mí lo que tú quieras. Amén, Señor. Tu voluntad sobre la mía. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Toma tu vida, Señor. Que tu Espíritu Santo Haz en mí lo que tú quieras. Tómame, aquí ven, Padre Celestial. Estamos aquí esta noche, Señor, rogándote, Señor, pidiéndote, rindiendo nuestra alma delante de ti, Señor. Toma dominio, toma control, toma autoridad, que tú reines, que tú gobiernes, Señor. Tú manda en mi corazón. Dame dominio propio, Señor, para vencer. Dame dominio propio, Señor, para ser libre, Señor, del pecado, para estar lejos, Señor, de cualquier culpa y angustia. Yo te pido, Señor, líbrame del mal, Señor, y ayúdame a saber tu voluntad, conocer tu voluntad, saber qué hacer y hacerlo, saber qué es lo que tú quieres para mi vida y hacer tu voluntad, Señor. Toma autoridad y control sobre mi corazón, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada día sea más como tú, cada día ser más como Cristo, Señor, y ser menos como Adán. Líbrame, Señor,
de los pecados que me son ocultos. Líbrame, Señor, de lo que me resta mal. Líbrame, Señor, de las tentaciones. Y lléname, Señor, de tu gloria, de tu presencia, de tu amor, Señor. Quiero, Señor, llenarme de ti. Lléname de ti, Señor. Y hacer así, por medio de tu presencia, hacer tu voluntad, Señor, siempre y aquí a la eternidad. Todo te lo ruego en nombre de Cristo Jesús.